gramatical y en la segunda parte hablo de género gramatical. Doy lectura al trabajo. Esta ponencia analiza dos temas en el marco de los textos académicos y cómo los escribimos. Por un lado, las elecciones que hacemos sobre persona gramatical. Por otro, las elecciones que hacemos sobre género gramatical. En principio, reconozco que estas decisiones de nuestra manera de escribir son obligatorias. Lingüísticamente no pueden evitarse en la escritura. Además, en muchas ocasiones, la elección no es libre, sino forzada por preferencias institucionales o editoriales. De manera complementaria, reconozco que las distintas opciones que tenemos para escribir, tanto en persona gramatical como en género gramatical, tienen una valoración social diferente y están cruzadas por preferencias personales. Están sujetas a los prejuicios, entonces. En último caso, propongo que destruyamos la idea de que unas formas son correctas y unas incorrectas, o que unas son más o menos adecuadas para escribir ciencia. Con todas las estrategias se pueden escribir textos académicos. El objetivo de este trabajo es entonces explicar y comentar estas técnicas. Primera parte, persona gramatical. De manera no especializada, reconocemos a la persona gramatical en primera, segunda y tercera del singular y del plural. Lo más común es pensar en pronombres como yo, tú, ella, nosotras, ustedes, ellas. Es lo más común. Pero como se ha mostrado en otros trabajos, Bustos Camacho, por ejemplo, la persona se reconoce también en posesivos como tu gato, posesivos postnominales como el gato tuyo, la morfología verbal, comerás, pronombres de objeto indirecto, te regaló un libro, o pronombres de objeto directo como te quiero. En el mundillo académico en el que habitamos, en el que escribimos de manera obligatoria, tenemos que elegir con qué persona redactamos. Pensemos en el estilo de nuestras tesis, de nuestras ponencias, de algún artículo que quiero publicar, por ejemplo. ¿Cómo lo escribo? Yo afirmo que, o nosotros afirmamos que, o se afirma que. Entiendo dos líneas teóricas para revisar la función de la persona gramatical. La primera reduce a la persona a roles comunicativos nada más. O sea, primera persona quien habla, segunda persona quien escucha, tercera persona quien no está en el evento comunicativo. Esta postura no me detengo mucho, la considero equivocada. La segunda línea entiende que las modificaciones de la persona gramatical se sitúan en una operación entre los polos de la personalización y la despersonalización. Creo que la primera de las ponencias nos hablaba un poco de persona gramatical sobre esta misma línea. De manera simple, las técnicas de persona gramatical entonces nos alejan o nos acercan de la responsabilidad de lo que enunciamos. Esta es la idea base. En cuanto al estilo que se usa en textos académicos, veo tres formas. La primera de singular. En esta investigación yo afirmo que. La primera de plural. En esta investigación nosotros afirmamos que, y algunas formas impersonales, como la forma con se, en esta investigación se afirma que, o poner a la investigación como agente. Esta investigación afirma que, ya no yo, sino como la tesis solita, pues, ¿no? O este capítulo describe, o dos técnicas de tercera persona que he visto muy poco en realidad. El investigador asegura que, o el ponente asegura que, algo como Andrés asegura que, hablar en tercera persona. Estas son las formas que reconozco en los textos académicos. A pesar de lo anterior, el papel de la persona gramatical en textos académicos no funciona igual que en textos coloquiales. Creo que el papel en los textos académicos se ha confundido y se han llegado incluso a exageraciones. Se ha asegurado, por ejemplo, que los textos académicos deben escribirse a fuerzas en forma impersonal y que si usamos la primera persona está mal porque el texto se vuelve subjetivo. De otro lado, se celebra lo mismo desde el sentido opuesto. Qué valiente fue fulanito al escribir su texto desde el yo porque asumió todo lo que dijo en su tesis. Estas afirmaciones, al menos en la escritura de textos académicos, a mí me parecen exageradas.
Se confunde el criterio de objetividad de las investigaciones con el estilo en la redacción. La objetividad se construye desde discusiones metodológicas, con muestras representativas, con una descripción responsable de los datos, con el rigor y el dominio de las fuentes, y etc. La objetividad no se construye cambiándole unas letras al texto para que en vez de decir afirmo, diga se afirma. Creo que es importante dominar y practicar todas las estrategias de persona gramatical. No hay ningún argumento lingüístico para pensar que una de las personas es adecuada para la escritura de textos académicos y otras no. Segunda parte, género gramatical. En este aspecto de género gramatical hago 3 notas. Aspectos morfosintácticos, la efeminización y un concepto que propongo que se llame hombrecización. En cuanto bueno, comienzo con lo morfosintáctico. Algunas estrategias, algunas de las muchas más que hay, las presento aquí. En 1 tenemos el masculino genérico, que yo sí intento evitar. No es representativo, si es que lo fue, ya no lo es. Y tenemos muchas otras estrategias de género gramatical. En 2 tenemos el desdoblamiento, queridos compañeros y queridas compañeras. En 3 tenemos la triplicación, que es una propuesta de Paulina Chavira, queridos compañeros, queridas compañeras, queridos compañeros, por ejemplo. En 4 tenemos el uso de la X, muy utilizado, muy fácilmente utilizable también. Lo publicó, por ejemplo, Javier Cuitlavo en su tesis de licenciatura. Toda la licenciatura está escrita con X, a mí me parece una maravilla. Tiene la desventaja de que en adaptaciones al audio de textos escritos de repente no se puede pronunciar, pero bueno. Tenemos la arroba, tenemos en 6 algunas estrategias de sustantivos sin género, colegas a quienes quiero, familiares, amistades, etc. En 7 la E. En 8 algunas estrategias que están relacionadas ya también a cosas estéticas. Este corazoncito lo he usado yo y también Mariana Ortiz en algunos textos que hemos hecho. En 9 tenemos una propuesta de Silvia Rivera, que ella no se dedica a la investigación, sino a cosas de mercadotecnia, trabaja en cosas de aguacates, y entonces propuso el simbolito de un aguacate. Digo, tiene una implicación política distinta, totalmente distinta, está relacionada a criterios de mercadotecnia, no tanto a un posicionamiento de género, pero bueno, se vale. En 10 tenemos una jeringa, que es una propuesta de Lilia Diana Moreno, que trabaja en investigación desde el área de la enfermería, y lo propuso como una estrategia muy bonita. Creo que la estrategia que más linda me parece a mí es la propuesta de Victoria Serrano Alemán, que estudia ciencias ambientales, es investigadora de ciencias ambientales, y dice, pues, no voy a usar la E, no voy a usar la arroba, la X, voy a usar una plantita, o una gotita, o una abejita. En las ciencias ambientales, a mí me parece una estrategia hermosa, repito, desde un posicionamiento político distinto, ¿no? En 12 tenemos una D mayúscula tachada, que es una señal de las disidencias, o una A circulada, ya con un posicionamiento que extiende lo de género y se mete a cosas políticas, económicas, casi quizás con el símbolo de la anarquía. O en 14 tenemos la estrategia que propone Diana J. Torres como el femenino no genérico, le llama femenino honorífico. La 15, que tenemos la duplicación, no es elegir una u otra, sino poner las dos, aunque es una estrategia binarista todavía. La 16, que es una propuesta de Vera Keno en italiano, que es vamos a inventarnos una vocal nueva, se me hace muy valiente. 17 es no poner cosas, sino quitar cosas. En 18 es un guioncito bajo, que es una estrategia casi interactiva, se me hace muy bonita, como hay con lo que tú quieres. Y algunas que no están relacionadas a la morfología, a la flexión, sino más bien a las partes de la raíz, quizás, como en 19, que tenemos Chaternidades, una propuesta de la Universidad de San Marcos en Argentina. Bueno, estas son técnicas de género gramatical. Un segundo. Paso ahora a la feminización, otra estrategia de
de género gramatical. La feminización, una propuesta de San Sánchez, esencialmente cambia el género de sustantivos que antes no tenían posibilidad de variación morfológica, pero que ahora claro que sí tienen esa posibilidad, entre otras, cuerpa, útera, tallercita, congresa, orgasma, por ejemplo. Antes no tenían posibilidad de variación, hoy sí, y esto tiene una implicación además de un habitar en un mundo diferente, un posicionamiento político muy importante, y a mí me parecería súper valioso incluir estas palabras en textos académicos. Me parece que solo con una marquita de género tenemos un posicionamiento vital diferente y me parece muy valioso rescatar los textos académicos. Sí he escuchado en círculos académicos de hombres, sí lo he escuchado en esta universidad, con mucha pena, sí he escuchado que dicen, es que ahora las muchachas en sus tesis van a querer escribir cuerpa. Pues sí, claro, qué bueno, qué riqueza. Otra estrategia al respecto de género es una propuesta, pues creo que inversa, que de manera preliminar ahora intento denominar como hombrecización. Tomo la palabra hombre con esta forma de escritura de una investigación que hizo Mariana Ortiz. Un hombre sin H y con V es distinto que un hombre con H y con V, pues. Para algunas personas quizás es evidente la diferencia. Si para algunas personas no es evidente la diferencia, pues creo que hay que sensibilizarnos un poquito más. Entonces, al respecto de la hombrecización, implica colocar un morfema de género masculino adicional o no esperado, o sea, profesor o un rector de alguna universidad, o un ponento, o un doctor, creo que es, en el discurso creo que se puede reconocer fácilmente como, es que tengo un profesor nuevo en mi escuela, ¿y qué tal? Pues es otro profesor, ya sabemos de qué se trata eso, ¿no? Con solo esta palabra, o escritor, que recupera los mismos temas tradicionales, y una hombrecización extra, no un escritor, o sea, un escrotor, como otra estrategia. Pues. No hay ningún argumento lingüístico, ninguno, que nos sugiera, ni siquiera lejanamente, que todas estas estrategias no deberían incluirse en los textos académicos, o en las ponencias, o en las tesis, o en las investigaciones científicas, o en la legalidad, o en los documentos institucionales. Todas estas deberían practicarse, deberíamos diversificar las estrategias lingüísticas. Últimas consideraciones. Los textos académicos y científicos se han caracterizado por tener un estilo muy tradicional y por preferencias estilísticas institucionales y patriarcales incluso. A pesar de lo anterior, hay estilos discursivos alternativos, disidentes, que resisten, que tienen la misma capacidad comunicativa que el estilo tradicional, con el añadido de que tienen un posicionamiento político en el vivir, en el habitar en el mundo con una perspectiva sensible. En esta línea afirmo que ciertamente sí se pueden utilizar distintas personas gramaticales para escribir un texto formal y también se pueden utilizar distintas estrategias de género gramatical para todos los tipos de texto. Con todas las estrategias se pueden escribir textos académicos, más aún con todas las estrategias debemos escribir textos académicos para diversificar el estilo y para aumentar el alcance de las investigaciones. Malamente, mucha gente sigue criticando los usos no tradicionales por una falsa idea de purismo. Con todo, debemos tener claro que la lengua es el escenario de lucha y de protesta y, claro, también en los textos académicos se puede tener un posicionamiento. Estas no son solo palabras, no es solo una moda, como he escuchado decir también en esta escuela, en esta universidad, perdón, es una moda, nada más. No. Lenguaje inclusivo puede usarse para modelar una cultura en la que están presentes comunidades no hegemónicas, como creadoras y como investigadoras, no solo como objetos de estudio. Normalizar estos discursos puede ayudar a cambiar la percepción de grupos y de grupos no hegemónicos en específico. Es un paso a normalizar diferencias, a buscar un mundo un poco más justo a través del lenguaje y es también permitirnos
disfrutar los cambios lingüísticos recientes, vivos y preciosos. Muchas gracias.